como líder, que ver personas, ¿verdad?, superarse, desafiar los desafíos de su vida. Porque muchas veces usted está sentado en la banca adorando junto a su hermano o a su hermana y muchas veces los ve con una sonrisa, los ve contentos, los ve gozosos, pero en ocasiones no sabemos lo que ellos están viviendo, no sabemos lo que ellos están pasando en su vida, y mucha gente vive en situaciones muy difíciles, experimentan situaciones muy difíciles y aún así nunca dejan de exaltar el nombre del Señor. Y cuando tú puedes exaltar a Dios, exaltar a Jesús en tu momento de dificultad, tú podrás darle gracia en tu momento de éxito. Muchos se olvidan de Dios durante el tiempo de éxito. Muchos que llegan empobrecidos. Yo los he visto aún en mis años de pastoreando, que llegan empobrecidos, que llegan endeudados, que llegan abatidos, que llegan afligidos por la palabra que Dios les da, por los principios que aprenden, por la unción de que participan, por la gracia de Dios, en fin, porque todos somos una obra de la gracia. Sin embargo, como dijo uno de ellos, la fe sin obra está muerta y hay que simplemente practicar la palabra, porque la palabra funciona cuando tú la practicas. Y cuando yo veo que personas practican estos principios y que sus principios, los principios le funcionan, le trabajan, yo me regocijo en mi corazón, porque no hay una evidencia más grande de que algo funciona que verlo funcionar en alguien. Amén. Alguien dice amén. Alguien dice, bueno, yo quiero saber que Dios sana. Bueno, la mejor evidencia no son los 45 versos que yo te puedo dar, son la gente que Dios ha sanado en nuestra congregación. La mejor evidencia de que Dios prospera a través de los principios de la palabra es ver la gente superarse y ver lo que Dios está haciendo en sus propias vidas. Y yo declaro en el nombre del Señor que vamos a seguir viendo más aún de lo sobrenatural de Dios. ¿Lo dice? ¿Puede decir amén? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestras vidas. En el día de hoy, Señor, nos sometemos a la revelación de ella y declaramos que ella hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos, Señor, de lo que nosotros pedimos, porque así opera el poder de Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte a Cristo. Joaquín mencionó uno de mis versos de comienzo para este mensaje, que está en Jeremías 29. Jeremías 29, vamos a empezar a leer en el verso 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, esos 60 años era el cautiverio que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a pasar en el cautiverio a Babilonia. Babilonia en la Biblia, además de ser un país, Babilonia representa confusión religiosa, es lo que representa. De hecho, Babilonia, muchos de estos países cambiaron de nombre. Babilonia hoy es lo que se conoce como Irak. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio por 70 años. Y dice la Biblia que esta palabra, o la traducción de esta palabra Babilonia, es confusión. Y mira lo que dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Sin duda, cosas suceden en nuestra vida que traen confusión, que por más que uno quiera explicar ciertas cosas, hay ciertas cosas que son inexplicables. Como digo, todo fue orquestado por el Señor. Había un testimonio más, pero como Marcia y Joaquín decidieron predicar, pues lo dejamos para la próxima. Pero cada vez que tú estás pasando por una situación complicada, difícil, vienen tiempos de confusión. Vienen tiempos donde tú te preguntas a ti misma o a ti mismo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué es lo que no está sucediendo? ¿Qué es lo que no está pasando en mi vida? Cuando Dios decide que el pueblo de Israel iba a ser libre de Babilonia por esos 70 años, o después de esos 70 años, Dios dice, yo volveré a visitarlos. O sea, yo voy a volver a salir al encuentro suyo.
y además de yo volver al encuentro suyo, yo les voy a dar una palabra. Diga conmigo, una palabra. Dice, despertaré en vosotros. Lo primero que Dios tiene que hacer en ti y en mí es despertar los principios espirituales que nos van a llevar a la tierra que Él prometió. Babilonia no es la tierra que Dios prometió. La confusión no es la tierra que Dios prometió. La mediocridad espiritual, económica, familiar, etcétera, esa no es la tierra que Dios prometió. Lo que Dios prometió está en el verso 11, que dice lo siguiente: pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Diga conmigo, Dios piensa en mí. That's right. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Otra traducción dice pensamientos de bien. Otra traducción dice pensamientos de prosperidad. Porque la palabra prosperidad significa, paz significa prosperidad, no simplemente tranquilidad o libre de guerra o libre de conflicto, sino prosperidad en todas las áreas. Yo sé los pensamientos que tengo de ti. Los pensamientos son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Diga conmigo, expectativa. Si yo no tengo una expectativa de dónde yo quiero estar, si yo no tengo una visión de dónde yo quiero estar, jamás tomaré los pasos para llegar ahí. Si yo determino hoy que yo quiero salir de aquí a algún lugar, el mes pasado salimos en automóvil hacia Chicago. Claro, yo esa ruta me la conozco de memoria, pero si yo quiero llegar allá sin saber a dónde voy, yo simplemente pongo las direcciones, las pongo en internet. Antes era una página de internet llamada MapQuest y uno iba allá e imprimía 40 papeles de todo lo que había que hacer. Hoy es por el celular. ¿Qué tú haces? Tú buscas las direcciones en base al destino. Si tú no conoces el destino, no sabes cómo o nunca tendrás la dirección. La dirección viene cuando tú determinas en tu corazón a dónde tú quieres llegar. Muchas veces el pueblo de Dios no tiene dirección porque no ha determinado en su corazón hacia dónde quiere ir y a dónde quiere llegar. Si tú quieres llegar a una parte, tú necesitas tener una visión clara de lo que tú estás o lo que Dios ha puesto en tu corazón para que entonces puedas operar en los principios. ¿Ve? Cada cual que se paró aquí supo exactamente qué era lo que quería. Yo quiero vivir libre de deuda, yo quiero ser sana. Marcia dijo, yo quiero terminar mis días como dice la Biblia. Así debe necesitar usted querer hacer las cosas. Pero cuando tú tienes esa dirección, entonces tú sabes más o menos, qué es lo que yo necesito hacer para llegar ahí. Dios le dice al pueblo, dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo un pensamiento que yo te voy a hacer llegar al fin, al propósito, al destino que tú esperas llegar. Pero para que tú llegues ahí te hace falta dos cosas. Te hace falta la visitación de Dios y te hace falta la palabra de Dios de donde va a venir esa dirección. Muchas veces recitamos este verso y decimos, wow, sí, Dios tiene pensamientos de bien. Y especialmente cuando lo recitamos en inglés y vemos la Biblia ampliada. Y la Biblia ampliada dice que me va a prosperar. Y pensamos rápido en la prosperidad económica y todo ese asunto que pone a la gente contenta. Y yo lo entiendo. Pero se nos olvida las dos piezas más importantes. Y es que Jehová Dios tiene que hacer, son tres piezas. Jehová Dios primero tiene que despertarte. Primero tiene que despertarte del sueño en el cual te encuentras. ¿Qué sueño? El sueño de la comodidad, el sueño del pecado, el sueño de simplemente decir, bueno, las cosas son simplemente así. O el sueño es simplemente decir, bueno, es que las cosas son como son y yo me voy a conformar con ellas. Entonces cuando tú te conformas con el sueño, en el sueño de que tu situación no va a cambiar, no tomas pasos para arreglarla. Yo ayer veía un documental de una mujer, una señora, en sus 60 años. Ella tiene una condición que no tiene cura. Es una condición muy rara y es que sus células se reproducen de tal manera que donde quiera que en el cuerpo hay un nervio, hay un terminal de nervio, crea como una llaga. Y literalmente su cuerpo entero, miles de llagas, todas brotadas en llagas.
Y esas llagas le causaban dolor, le causan dolor. Y esas llagas le causan, obviamente, unos complejos. La señora nunca se casó porque no quería traer niños al mundo, porque su hermano lo tiene, ella lo tiene, su abuela lo tenía, su papá lo tenía. Y ella entendía que había un 60% de probabilidad de que esa enfermedad ella la transmitiera. Sin embargo, el programa se trataba de que ella tenía 62, 63 años, y después de toda una vida vivir con ese complejo, ella decidió que iba a ver a uno de los cirujanos o una de las cirujanas más importantes del país en cuanto a la piel, dermatología. Y ella va allá y ella le explica todo lo que está sucediendo, ella le explica su situación, lo que ella quería, y la doctora le dice: bueno, usted sabe que yo no puedo curarle su enfermedad. Usted sabe que su cara y todo su cuerpo está brotado de tal manera que es imposible reparar lo que usted tiene. Yo solamente puedo ayudarle a usted a corregir ciertas cosas, las cosas que más le molestan, para que usted se sienta cómoda y bien consigo mismo. Aquella señora ni lo pensó. Cuando yo le digo que no había un área en su piel que no estaba cubierta con esto, es que no había un área. Sin embargo, ella le dijo al médico: sí, eso es lo que yo quiero. Y el médico fue, y ella le molestaba las que tenía aquí en la cintura, porque le molestaba con el pantalón, y le molestaba unas bien grandes que tenía aquí en la parte de la quijada. Y el médico fue y le removió las más grandes y le hizo un tratamiento de láser. Y cuando termina todo, yo miro a la señora y yo digo: ella se ve igual. Pero cuando ella llega a la oficina del médico, ella le dice al médico: yo me siento fabulosa, me siento que he vuelto a vivir, mi confianza ha regresado, mi autoestima se ha levantado, porque de alguna manera ella registró: yo no me voy a conformar con mi situación y yo voy a hacer lo que yo puedo. En un aspecto natural ella dijo: yo voy a hacer lo que yo puedo para mejorar mis circunstancias. Y muchas veces eso es lo que sucede contigo y conmigo cuando nos caemos en un estado de conformismo. Pensamos: bueno, si esto no tiene solución o yo no tengo una manera de resolverlo todo, quedamos entonces en el no hago nada. Y el no hago nada no es una opción, porque tú pones tu parte y Dios va a poner la de Él. Dios pudo haber dicho: bueno, este pueblo ya estuvo en cautiverio en Egipto cientos de años, ahora volvió a rebelarse contra mí y cayó en cautiverio por 70 años. Pero Dios nunca se dio por vencido con el pueblo de Israel, porque Dios tenía un sueño para ellos. Yo quiero que tú sepas algo: Dios nunca se va a dar por vencido contigo, porque Él tiene un pensamiento acerca de ti. ¿Por qué te vas a rendir tú? ¿Por qué vas a decidir que no vas a permitir que Dios te despierte de ese sueño? Algunos es el sueño religioso, el sueño del conformismo religioso. Por eso Dios tiene que hablarle firmemente y decirle: yo los voy a despertar. Y además de yo despertarlos, yo los voy a visitar. Yo os visitaré y yo os despertaré. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Ageo, que para que Dios pudiese hacer algo con el pueblo que había dejado y permitido que el templo cayera en un horrible estado mientras ellos estaban ocupados en sus propias vidas, dice la Biblia que Dios le habló a Zorobabel y le habló a Josué, hijo de Josadac, y le dijo: hey, despierte mi pueblo, despierta, porque hay mucho más para ti al otro lado. No hacer algo no es una opción. Diga conmigo: no hacer algo no es una opción. Yes. Y ese es el estado donde muchas veces caemos. A veces he oído personas que me han dado testimonio y me dicen: pastor, usted no sabe cuántas veces yo quise pasar al frente y recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero algo me lo impedía. Algo me mantenía como pegado a la silla. Yo quiero que usted sepa algo: cuando usted siente algo de parte del Señor, el momento de reaccionar es ese momento, no es otro. Porque en el momento que tú pierdes ese momento, puede ser que hayas perdido el momento de tu visitación para Dios. Y muchas veces, no sé si es el orgullo, no sé si es la pena, no sé si es lo que sea, pero muchas veces la gente, el pueblo, se retiene de hacer lo que Dios está poniendo en su corazón que haga, pensando: bueno, lo hago la semana que viene, bueno, lo hago el mes que viene. Sin embargo, tú no sabes si mañana está garantizado.
Tú no sabes si la bendición que tú tenías era para ese momento y no para después. Por eso tú tienes que caminar y vivir en los principios que Dios te ha dado y responder a ellos en el momento. Yo os visitaré y despertaré sobre todos. Mi buena palabra, es conmigo, la palabra de Dios es buena. Te pregunto yo en esta mañana, ¿en qué palabra tú estás? ¿En qué palabra tú te has mantenido? ¿Qué palabra tú has recibido? Hechos capítulo 2 dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 49. Perdón, verso 42. Mire lo que dice. Dice, bueno, miramos un poquito atrás. Verso 39. Porque la promesa para vosotros es la promesa. Porque para vosotros es la promesa, perdón. Y para vuestros hijos. ¿Para quién? Para mí primero y después para mis hijos. Interesante que aún en lo espiritual yo no le puedo impartir a mis hijos lo que primero yo no he tenido. O sea, si usted no tiene $20,000 en la cuenta, cuando usted se muere, usted no le puede dar $20,000 de herencia, porque usted solamente reparte lo que tiene. Pero de alguna manera pensamos que nosotros le podemos dejar algo a nuestros hijos en lo espiritual sin haberlo tenido. No funciona así. Como mismo tampoco funciona en lo natural. Si yo no lo tengo, no lo puedo dejar. Tampoco funciona en lo espiritual. Si yo no lo tengo, yo no lo puedo dejar. Para yo dejárselo a mis hijos, yo tengo que primero haberlo tenido. Claro, Pedro se levanta y dice, este es el Espíritu Santo, esto que vosotros veis y oís, esto es la promesa del Padre que es para vosotros y para vuestros hijos. Pero antes de que los hijos lo experimentaran, tenían que experimentarlo ellos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué legado tú le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué legado espiritual? Porque tengo que decirle, mis queridos, traerlos a la iglesia no es el legado que usted deja. No digo amén por aquí. Traerlos a la iglesia, o sea, traerlos a la iglesia no es el legado. Es un buen principio de enseñarles de que no debemos dejar de congregarnos y que congregarnos es importante. Pero yo tengo que haber tenido una experiencia con el Señor, el cual yo le imparto a mis hijos naturales, en el caso mío, a mis hijos espirituales, en el caso de personas que lideran a las personas que están bajo su cuidado. Porque tú solamente puedes impartir lo que tienes. Y muchos no tienen para dar porque no están en posición de recibir. O sea, yo tengo que recibir primero de parte del Señor para poder dar, para poder dejar. En este caso, Pedro dice lo siguiente, dice que esa palabra, dice verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos y para los que ¿qué? Y para los que están cerca. O sea, la impartición espiritual ocurre para el cercano y para el lejano. ¿Sabes? Mi padre espiritual nunca fue una persona cerca a quien él considera su padre espiritual, Lester Summerall. Lester Summerall vino a nuestra iglesia en Chicago a predicar 3 veces. Pero aun cuando el apóstol Nahum Rosario no tenía los medios ni la iglesia grande para invitarlo en ese entonces, él se devoraba sus libros. Él se devoraba sus enseñanzas, tanto las de él en un aspecto espiritual de poder y el otro, Kenneth Hagin, en un área de fe. Y él recibía esas imparticiones. No estaba cerca, pero las recibía. ¿Por qué? Porque la promesa no es solo para los que están cerca. Las promesas es para los que están cerca y para los que están lejos. Claro, cuando el hombre de Dios llega a nuestra iglesia, reconoce el legado que había dejado en este predicador puertorriqueño de una iglesia en Chicago y todo lo demás, y reconoce todo ese asunto, pero es porque hubo una conexión espiritual. Para poder tú recibir de lo que Dios tiene para tu vida, tú tienes que hacer una conexión. ¿Alguien me dice amén a eso? O sea, este piano tiene que tener una conexión. El piano puede ser la mejor calidad posible y puede ser que este piano sea una cosa tremenda, que suene de lo más lindo y que cueste hasta mucha plata. Pero no es nada sin un cable de $5. ¿Alguien dice amén? O sea,
Vale $3,000, pero no es nada si un cordón de $5 que está conectado a una regla de $1. ¿Por qué? Porque para que funcione tiene que haber una conexión. Estar en una tarima y tener un músico detrás de él, rodeado de otros músicos, no lo hace un instrumento. Como tampoco el hecho de que usted toma la cama de su casa y la ponga en su garaje y se acueste por una semana en el garaje. Usted acostarse en el garaje de su casa en la cama, no lo hace usted un automóvil después de 3 semanas. ¿Alguien me entiende lo que estoy? El hecho de que yo me meta en un refrigerador, eso no me hace un filete. Y la gente quiere recibir por estar. Quieren cambiar por estar. Pero estar no te cambia. Como tampoco tú te convertirías en un filete dentro de un refrigerador y un carro dentro de un garaje o una maquinaria si tragas gasolina. Tampoco venir a la iglesia te convierte en lo que tú quieres ser, un discípulo de Jesucristo. Ese es el comienzo, llegar al lugar donde tú puedes ser discipulado. Pero para que tú puedas recibir ese discipulado, para que tú puedas crecer, para que tú puedas madurar, ¿tú sabes lo que tú haces? Conectarte. Conectarte. Si tú no te conectas, entonces te quedas igual, con todo el potencial de ser bueno, con un instrumento al frente tuyo o una persona al frente tuyo que te puede sacar, que puede sacar lo mejor de ti, como si tuviéramos aquí el mejor pianista del mundo. Pero si ese piano no está conectado, te quedas en presencia de alguien que puede sacar lo mejor de ti. Te quedas en presencia del lugar donde tú puedes ser bendición a otros, pero sigues siendo muerto. Porque te falta lo que pensamos que es lo menos importante, pero es lo más importante: la conexión. El celular puede ser buenísimo, pero si no tienes cable para cargar la batería, te quedas sin carga y el celular se convierte inútil. De la misma manera, cuando el creyente pierde su conexión, se queda inútil. Porque la pila de la carga, o sea, la carga que la pila o la batería recibió, eventualmente se va a agotar y va a funcionar hasta que diga goodbye, shutdown, y se apague. ¿Alguien dice amén? Yeah. Esto es para ti. Ahora, mira lo que dice el próximo verso. Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Qué hacía? Le daba el testimonio, le testificaba las buenas nuevas y les exhortaba diciendo: sed salvos. Ahora, entienda algo. Este es el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde ya había caído el bautismo del Espíritu Santo, donde cada uno de ellos, dice la Biblia, que habían escuchado el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo en su propio idioma, donde 3,000 personas habían recibido o eventualmente recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Pero Pedro, en su primer mensaje, es bien claro: aquí está el poder, aquí está la unción, aquí está la exhortación, aquí está el testimonio, aquí están todos los discípulos. Pero yo no puedo tomar la decisión de ser salvo de la perversa generación por ti. En otras palabras, es la responsabilidad del individuo. Porque tú estar en un lugar o tú estar como ellos en un avivamiento, o sea, lo que había acontecido hace segundos atrás había sido el primer derramamiento del poder del Espíritu Santo en las masas. El poder que estaba operando en ese lugar era una cosa maravillosa. Pedro se levanta, da el excelente testimonio, pero es interesante que Pedro no le dijo: esto es automático. Pedro le dijo: tú sacas de esto lo que tú quieres sacar de esto. Pedro le dijo: tú recibes de esto lo que tú quieres recibir de esto. Por eso es que yo no puedo enfatizar suficiente, y lo voy a seguir repitiendo hasta que Cristo venga y usted lo practique. La demanda que usted pone, en la expectativa que usted pone, es lo que fertiliza el terreno de tu milagro.
Porque la semilla tiene el poder para darte el milagro, la semilla tiene el poder para salvarte, para sanarte, para transformarte. Pero ¿en qué clase de terreno está cayendo en Señor Jesús? El terreno es importante, que esté listo para recibir la palabra del Señor y que pueda producir éxito en mi vida. Por eso Pedro se levanta y le dice: hey, sed salvos de esta perversa generación. Mira lo que dice, verso 41. ¿Están conmigo? Amén. Así que los que recibieron sus palabras, ¿quiénes? ¿Quiénes? Mira a la persona que está a tu lado y dice: oye, tienes que recibirla. Yo no dije escucharla. Yo no dije oírla. Porque usted sabe muy bien que usted puede hablar como el papagayo. Usted puede hablar con el papagayo y usted no haber oído ni escuchado nada de lo que se está diciendo. Yo recuerdo cuando yo estaba de novio con mi esposa, que era una relación de larga distancia. Y como todos los novios, me imagino yo, se llaman para decirse nada. Y pasan rato con el celular puesto, el teléfono puesto en el oído, y no se dice una palabra. En ese entonces yo tenía 2 trabajos, uno full time, uno part time, y estudiaba full time. Era un zombie. Y tocaba piano en la iglesia. Era líder de jóvenes. Era pastor asociado. Estaba bien ocupado. Y había veces donde ella se quedaba hablando en el teléfono. Y yo estaba. Y uno, lo próximo que oye: ¿me escuchaste? Sí. Y Dios no quiera que te pregunten: ¿qué dije? Yo a veces quisiera pararme en la puerta principal de la iglesia y a 2 o 3 dormidos preguntarle: ¿qué dije? Porque si los despiertos retienen 15 minutos de cada hora que yo hablo, imagínate que va a retener el que no está prestando atención a lo que yo hablo. Y gracias a Dios que hoy yo no puedo ver a casi nadie, menos los que están al frente. Porque me tienen estas. Bueno, yo creo que fui yo quien las prendí así. Que de aquí salgo yo como un taco. Pero dice la palabra del Señor: los que recibieron la palabra, como la palabra hay que recibirla. Hay que recibirla. Tú tienes que abrir tu corazón para recibirla. Tú tienes que ser. Hay gente que se enfada y se molesta cuando oyen a estos muchachos, cuando oyen a la gente en la iglesia que dice: no, yo fui inmediatamente y llamé. Cuando me dieron la mano, tú dices: llamé a mi profeta. Oye, ¿sabes lo que ellos están poniendo? Una demanda, no necesariamente a mí como persona, en la palabra que yo cargo. Porque yo nunca te voy a decir te vas a morir. Yo siempre te voy a sacar de la depresión. Yo siempre te voy a sacar del trauma. Yo siempre te voy a decir lo que Dios dijo, porque yo viví así. Yo he vivido así. Yo crié a mis hijos sin plan médico, con hijos con complicaciones. ¿Me entiendes? Y a veces yo pasaba noches enteras, madrugadas enteras en el hospital los sábados, y llegar del hospital derecho a nuestra iglesia, creyéndole al Señor y confiando en el Señor y diciendo: Dios, tú vas a hacer el milagro. Yo estoy aquí bendiciendo a tu pueblo, tú estás allá sanando a mi hijo. O sea, uno sabe lo que está hablando, porque eso fue lo que yo recibí. Eso fue lo que yo instruí. Yo me crié oyendo los testimonios de cómo la hija menor de mi padre espiritual se murió, y en vez de él correr para un hospital, corrió para la iglesia y la tiró en el altar y le dijo al Señor: tú me la diste, tú la resucitas. Y la niña regresa. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que el poder de Dios funciona, no es porque yo me leí un libro de cuentos donde yo vi al Señor, que alguien me dijo el Señor: hey, esto funciona. Funciona. Lo he visto en el campo misionero. Lo he visto en nuestra iglesia. Lo he visto en el poder de Dios en mi propia vida personal. Y cuando uno imparte una palabra, yo la imparto de ahí. No le imparto del próximo concepto que yo todavía no he experimentado. Lo estoy impartiendo desde el concepto de que yo he visto al Dios de milagros, que para mí no es simplemente una canción que escribió una surafricana.
que posiblemente experimentó el poder de Dios en su vida de una manera sobrenatural. Pero yo también lo he visto, lo he vivido en mi vida, y de eso es que tú tienes que recibir. Por eso Pedro le dice: hey, sed salvos, porque hace 50 días atrás yo estaba perdido y el maestro me dio una segunda oportunidad por amor, y por eso ahora le puedo decir a ustedes: hey, sean salvos. Wow. Pero mira lo que dice. Dice: y los que recibieron su palabra fueron bautizados inmediatamente, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué poderoso, ¿no? 3,000 en un día. ¿Ah? ¿Qué usted cree de eso? Yo por lo menos el 10% quisiera ver en una reunión. Pero tengo malas noticias. Afuera no habían 3,000. Afuera habían cientos de miles, si no millones. Porque esto fue la fiesta de Pentecostés. En algunos países centro y suramericanos le llaman la semana de carnaval. En Puerto Rico lo que eran antes las fiestas patronales. Todo el mundo del pueblo se reúne en el centro del pueblo, en la plaza o donde sea en su país, y por una semana hacen fiesta. En este caso no era un pueblo, era un país que regresaba a una ciudad a reunirse en el centro del pueblo. Y sabes, cuando la gente tenía sentido común, ¿sabes qué era lo primero que ponían en el centro de un pueblo? Una iglesia. Y casi siempre frente a la casa de gobiernos, a la alcaldía. Y allí estaba el gran templo de Jerusalén. Y miles de personas se tenían que peregrinar y llegar a esas fiestas a dar gracias al Señor porque era rey. Ahora, imagínese usted, cientos de miles de personas experimentando lo sobrenatural, y 3,000 dijeron: yo quiero ser libre. Claro, poco a poco, con la misericordia del Señor, Dios siguió haciendo más milagros, más visitaciones. Y dice la Biblia que el número de los discípulos se incrementaba día a día. Pero yo me pregunto, ¿por qué esperar una semana para recibir lo que puedes recibir hoy? ¿Para qué esperar una semana para abrir mi corazón cuando yo lo puedo abrir hoy? Pero lo que dice aquí está claro. Dice: lo recibieron, fueron como 3,000. Pero lo maravilloso y lo milagroso, escúcheme bien, porque esto es lo que es genuino. Lo maravilloso de esto es que a pesar de que el número en proporción era bajo, los 3,000 perseveraron. O sea, no se convirtieron y luego no se volvieron a ver. No, perseveraron. Era una conversión genuina, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Cuando tú recibes la palabra correcta, los cambios en tu vida son contundentes y son permanentes. Pero ellos tenían que perseverar. ¿Qué tenían que hacer? Tú recibes tu salvación como un acto de gracia, pero tú la mantienes por medio de la perseverancia. Perseverancia. Sé que para algunos quizás es una palabra que no es parte de su lenguaje diario, porque pues quizás no lo es. Pero perseverancia significa ser constante, mantenerte, sostenerte, seguir ahí. Tú perseveras. Wow. Ellos perseveraron en la doctrina. ¿En qué palabra tú estás perseverando? Mejor dicho, ¿qué tú estás escuchando? Porque yo sé y puedo controlar, por lo menos, pienso yo, que puedo controlar lo que tú escuchas aquí. Pero yo no puedo controlar lo que tú escuchas en tu vida personal. Por eso a veces la urgencia es que en las 1:45, 2 horas que te tenemos aquí, poder meter en tu cabeza y en mi cabeza y en la cabeza de todos nosotros la importancia de guardar y cuidar las 3 ventanas o las 3 puertas del espíritu del hombre. Lo que ve, lo que escucha y lo que habla. Son las 3 puertas del espíritu del hombre, del corazón del hombre. Lo que tú ves, lo que tú escuchas y lo que tú hablas.
De eso se alimenta tu espíritu. De eso se alimenta mi espíritu. Hey, de eso se alimenta los que están alrededor tuyo. Por eso Pablo le enseña a los Gálatas: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Porque no solamente estás comiendo tú, dice Proverbios 18, que el hombre comerá de lo que sale de su boca, sino que también está comiendo el que te escucha. Y las tres ventanas del espíritu del hombre es lo que ves, lo que oyes y lo que escuchas. Tú quieres perseverar como creyente, tú quieres estar conectado como hijo de Dios, tú quieres estar conectado como miembro del cuerpo de Cristo, como discípulo de Jesús. Esas son las tres cosas que tú pasarás el resto de tu vida cuidando: lo que tú oyes, lo que tú ves y lo que tú hablas. Ahora, si tú estás perseverando en la doctrina de los apóstoles, o en la doctrina que se te está enseñando, en la doctrina que estás aprendiendo, entonces eso significa que no solamente tú estás viniendo a la casa del Señor a escucharla, sino de la manera en que yo me aseguro de tener el éxito del cual hablamos en el capítulo 29 del libro de Jeremías, es que Dios me tiene que visitar, Dios me va a dar una palabra, pero yo tengo que despertarla. Ahora significa que yo me llevo esa palabra y yo la estoy no solamente recibiendo en la casa a través de los labios del pastor, sino que yo también la estoy meditando. Durante la semana la estoy oyendo. Antes la gente no se llevaban los CDs de la iglesia y que costaban. Ahora los mensajes están de gratis. ¿Cuántos mensajes, con cuántos mensajes tú te encierras? Porque tú no puedes crecer si no los oyes. Cada cierto tiempo, mi padre espiritual, mientras hablo con él, me hace una inspección. Hey, ¿estás oyendo mi mensaje? Sí. Ajá, ¿y de qué prediqué? Porque hay pastores que le dicen: sí, los oí, y no oyeron nada. Simplemente para cubrirse. Bueno, gloria al Señor. Tú tienes que estar conectado, porque si tú no te alimentas, no hay conexión. Yo tomo esto muy en serio, especialmente ahora que no lo tengo cerca. Porque antes, yo una vez al mes me montaba en un avión, un domingo cuando él tenía culto el domingo por la noche, yo salía de aquí por la mañana del mensaje, me iba al aeropuerto y llegaba a Chicago a las 5 para un culto a las 6 y me regresaba el lunes. Simplemente para recibir, para estar en la atmósfera. Tú no sabes, a veces no sabes el valor del tesoro de lo que Dios te ha dado. Y mientras tú tienes ese tesoro, tú tienes que aprovecharlo, porque ese tesoro es valioso, ese tesoro te hace perseverar, ese tesoro te hace sostenerte, te hace mantenerte. Y no puedes devaluarlo. Alguien dice amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile: oye, valora lo que tienes. Dice que ellos perseveraban, se mantenían en esa doctrina, se mantenían en esa enseñanza. Entonces, desde el punto de vista o desde esa comunión, desde esa doctrina, podían entonces tener comunión el uno con el otro. Porque para tener comunión tiene que haber compatibilidad espiritual. ¿Usted me oyó? Si no hay compatibilidad espiritual, no puede haber comunión. Por ejemplo, en el matrimonio tiene que haber cierta compatibilidad. Si no hay compatibilidad, entonces será un desastre. El resto de su vida será un desastre, porque no hay contabilidad. Yo no dije que somos iguales, porque eso jamás. Dios es tan bueno que no hizo, Dios es tan perfecto que no hizo uno igual. No hay tal cosa como tu alma gemela. Hay matrimonio, esposo, esposa, de propósito, de destino. Pero tiene que haber compatibilidad espiritual, porque la comunión nace de la compatibilidad. Jocosamente dicen en español: dime con quién andas. Porque todo el mundo asume que lo que te rodea define quién tú eres. ¿Tú quieres crecer en tu vida? ¿Tú quieres tener éxito en tu vida espiritual? Rodéate de la gente que te va a alar hacia arriba. Y yo sé que suena redundante, pero tengo que repetirlo: alar hacia arriba. Porque te pudieran también estar alando hacia abajo, o alándote hacia el lado. No, la compatibilidad es con los que están perseverando en la misma doctrina que tú. El mismo Juan, el mismo Jesús le dice a sus discípulos: hey, vienen los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista está preso. Vienen como cargadores de una ofensa.
Porque a pesar de que Juan el Bautista fue, dijo Jesús que no hubo un hombre como él en la tierra, desde los profetas hasta él, venía con una yuca en el corazón, con una raíz de amargura en el corazón. ¿Y sabes cómo vino? Él estaba preso. Y su problema era que Jesús, su primo, ahora ya no era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como él se los presentó a los discípulos. ¿Ves? ¿Se acuerda cuando Jesús hace su entrada al Jordán y dice: hey, aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita los pecados del mundo? Esa sandalia yo no soy ni digno de desatar, y mucho menos ponérmela. Y cuando Jesús le dice: bautízame, le dice: no, más bien, bautízame tú a mí. Pero años más tarde, Juan está preso y se enfada porque Jesús no había ido a visitarlo. Reúne a sus discípulos que lo fueron a visitar y les dice: vayan ustedes donde Jesús ahora y pregúntale si ese es el que esperamos o viene otro. Yo me imagino que algún discípulo inteligente tiene que haber dicho: caramba, pero tú no dijiste que este era el que me iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, que este era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo. Tú no dijiste que este era. Y ahora me estás llamando a mí a cuestionarle a él. Y allá van los discípulos en obediencia y se apartan allá, y Jesús está en medio de una conferencia y una campaña de milagro, y la gente se está haciendo sanando y cosas sigue sucediendo. Cuando se acaba todo, vienen los discípulos de Juan: hey, nos mandó nuestro maestro y pregunta lo siguiente: ¿es usted a quien esperábamos o esperamos a otro? Jesús se quedó como que: wow, tremendo. Mira a sus discípulos, porque entonces de repente quizás lo que estaban cuestionando en su corazón dijeron: bueno, pues entonces nosotros nos quedamos aquí contigo, abandonamos a Juan. Y Jesús dijo: no, ustedes no van a abandonar a Juan. Los de Juan con Juan y los míos conmigo. Vayan ustedes y díganle a Juan que los ojos, los ciegos ven, que los sordos escuchan, que el cojo anda y que a los pobres es predicado el evangelio. Solamente dígale eso. Y allá se fueron ellos y le comentaron a Juan. Pero Jesús nunca se encontró en la posición donde entendía que la comunión tenía que ser, que la relación y la comunión tenía que ser con personas que no están en el mismo, o sea, que no están en el mismo espíritu. Por lo contrario, Jesús le tuvo que decir a esos discípulos: ustedes tienen que irse para allá, porque lo que ustedes cargan hoy puede contaminar lo mío. Y yo no puedo tomarme este riesgo, porque de estos 12 depende el resto de la historia de esta iglesia. Así que, y allá se tuvieron que ir ellos. Aún en medio de esa atmósfera espiritual de Juan, de Jesús y todo el asunto, se entendía que para que hubiese comunión, había que perseverar en la misma doctrina. Había que perseverar en la compatibilidad espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían comunión en esa compatibilidad espiritual. Después dice que además de esa comunión, ellos partían el pan y hacían oraciones. Partían el pan puede significar que tenían fellowship, que tenían relación el uno con el otro, pero también puede significar que eran partícipes de la mesa del Señor, como se le había dado en ordenanza. Yo me inclino más hacia esa clase de partimiento de pan, porque todo lo demás en la lista es una actividad espiritual. La palabra, la comunión, el participar de la Santa Cena y entonces hacer oraciones. Que eso me lleva a mi próximo punto. Si tú quieres crecer y abundar en tu caminar con el Señor y en tu caminar particularmente en lo que se respeta o en lo que se habla de nuestra congregación, de nuestra iglesia, tendrás que aprender a desarrollar una vida de oración, número 1, militante. Número 2, ferviente. Número 3, eficaz. Y número 4, por el Espíritu. Hace muchos años, mi padre predicó un mensaje el cual yo repetí. Estamos hablando de, yo ni sé ni cuántos años. Se titulaba lo siguiente: la oración, el sello del cristiano. Y en ese mensaje, él daba
la enseñanza de que como mismo tu cuerpo necesita, tus pulmones necesitan oxígeno para poder funcionar. O sea, tu cuerpo tiene una función. Y bueno, aunque respirar es un músculo voluntario, pero con todo y eso, o sea, hay personas que pueden aguantar su respiración y lo han aguantado cuando están en el agua. O sea, que tú puedes controlar eso, pero tu cuerpo necesita eso. En el momento que el cuerpo pierde la oxigenación, lo que sucede es que el resto de sus órganos, que dependen de que la sangre lleve el oxígeno a ellos, empiezan a fallar poco a poco. Y en esa enseñanza él enseñaba que así como el cuerpo depende de que el oxígeno esté fluyendo, porque lo único que se llena de oxígeno no es lo que tú sientes, que es tus pulmones, sino que el resto del cuerpo está sintiéndolo, está recibiendo. Así también es la oración para la iglesia, donde el oxígeno espiritual, que el oxígeno es representante del Espíritu Santo, deja de funcionar en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, o el cuerpo, o la iglesia, o la institución, lo que sea, empieza a morirse. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Por eso es que la oración, y les voy a decir algo con mucho amor, la oración no es para el que está dirigiendo, como tampoco es la adoración para el que está dirigiendo. El que está dirigiendo es un facilitador, pero es para que usted entre en la órbita y muchas veces se estremezca de toda esa cosa que uno carga, de toda esa rigidez. Es porque la oración es como un ejercicio. Pero si tú haces el ejercicio todo rígido, te puede causar daño. No funciona bien. Entonces la oración participa al principio como un método de, de tú estirarte, de toda esa rigidez espiritual con el cual llegas muchas veces. Alguien diga amén o diga algo. ¿Y cómo Dios te quiere? Suelto. Ya conmigo, Dios me quiere suelto. Yes. Dios te quiere suelto. Dios te quiere, ungido. Dios te quiere caminando con Él. ¿Entiendes? Entonces, para tú poder escalar a una nueva dimensión de vida espiritual, tú tienes que hacer una conexión, no solamente con la palabra que se te está predicando en esta casa, hacer una conexión con el portador de la palabra, sino también hacer una conexión con la oración, pero no cualquier clase de oración, porque cuando oramos juntos no vinimos a meditar en la oración, no vinimos a murmurar la oración, vinimos a lo que dice el libro de Juan. La oración se hace con fervor y con eficacia, porque esa oración puede mucho. Una oración débil sin poder no sana cáncer. Una oración débil sin poder no crea milagros financieros. Una oración débil y sin poder no salva gente que está endurecida. Yo recuerdo como hoy cuando entró Joaquín, de ese testimonio que él dijo. Yo le dije que diera 1, dio 4. Su testimonio de salvación. Yo recuerdo las lágrimas de su esposa. Yo recuerdo las reuniones con ella, porque encima de que estaba queriendo por su marido, vino de la iglesia, vino de los testigos de Jehová, y vino con un sendo Babilonia, que hubo que ayudarla. Yo le enviaba hasta mensajes de YouTube, libros, cosas para ayudarla a salir, porque por el endoctrinamiento de una falsa doctrina. ¿Y sabes qué? Aunque ella estaba clamando y estaba orando por su esposo, ella no fue libre de ese demonio hasta que su esposo recibió a Cristo. Cuando ella vio el milagro en él, ella dijo: hey, yo creo, Jesús es real. A mí no hay quien me diga que no es Dios. A mí no hay quien me diga que no hay Espíritu Santo, porque míralo ahí. Pero hubo que orar, hubo que romper, hubo que clamar. Y esa no es una oración pusilánime de esa. No, es una oración ferviente, es una oración eficaz, es una oración que rompe, una oración que rompe territorio, que rompe terreno. Y esa es la clase de oración que hay que desarrollar en la iglesia. Mira a la persona que está a tu lado otra vez, dile: no seas tímido. Pastor, porque usted me dice que mire a la persona de mi lado para que me la ayudes a predicar. Es una vida de oración militante. Que hay que romper cielos que están cerrados. Que hay que romper corazones que están endurecidos.
Y se van a romper en el nombre de Jesús. Las mujeres que quedan por aquí todavía, que sus maridos no le están sirviendo al Señor, se van a romper en el nombre de Jesús. Los padres que están aquí, que sus hijos todavía no le sirven al Señor, le van a servir. El que queda por ahí luchando con una enfermedad se va a sanar, pero va a requerir una oración militante, ferviente, eficaz. Una oración que lo decimos y no es un estribillo. Si no te movió a ti, no movió a Dios, y menos asustó al diablo. Y yo necesito una oración que me mueva a mí, que mueva a Dios a mi favor y que me asuste a ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero en el mundo del espíritu, donde único un cordero le gana a un león. ¿Están recibiendo esto? Como tú tienes éxito en tu vida espiritual, en tu conexión espiritual. Escucha esto bien, porque este es un principio demasiado importante. Porque hay gente que ora mucho. Hay gente que ora mucho y que son buenos orando. Y hay gente que le gusta la alabanza y le gusta la adoración y adoran al Señor. Hay gente que también le gusta oír mucho la palabra y están en la palabra y están escuchando los mensajes y están, tú sabes, están siempre conectados en ese aspecto. Pero entonces aquí está la cuarta pata de la mesa. Y es que ninguna de esas actividades espirituales funcionan si no hay una vida disciplinada y con excelencia. Vamos a enseñarles matemáticas. Disciplina, 2 no suma, se voy a multiplicar. Multiplicado por excelencia igual a carácter. ¿Me están oyendo? O sea que tú puedes tener una actividad espiritual. Yo puedo estar 7 años ayunando y orando y diciendo: Señor, multiplica la iglesia, Señor. Dame esto, Señor, dame lo otro. Pero si yo no me levanto todos los días a trabajar, si yo no me levanto todos los días a mejorar lo que yo hago, a establecer una vida de disciplina y de excelencia en lo espiritual, en lo personal, en lo natural, en lo profesional, todo lo que la oración quiere traer a mi vida y todo lo que el Espíritu quiere traer a mi vida, o no llega porque yo lo bloqueo, o cuando llega no me doy cuenta porque lo pierdo. Sansón pudo haber hecho grandes cosas para Dios, pero su problema no era la unción, él la tenía. O sea, el hombre se enfrentaba a ejércitos enteros y morían. El hombre tenía un poder y una unción y una gracia y una cosa maravillosa, pero no tenía carácter. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento donde el talento, el don, la gracia de Dios, su conexión con Dios, su pacto con Dios, lo llevó a un lugar donde su carácter no lo pudo sostener, porque no sabía hacer o se rehusaba a hacer las cosas bien hechas, o le faltaba disciplina. Y si hay algo que usted y yo tenemos que aprender, es que en esta vida nada se logra si tú no aprendes la ley de hacer las cosas disciplinadamente y hacer las cosas excelentemente en todas las áreas. ¿Por qué? Porque lo que tú eres se transmite. Si yo pongo una toalla llena de agua, mojada con agua, y yo lo pongo encima de algo, lo que está debajo de esta toalla va a recibir de lo que está en ella. A pesar de que esta mesita no fue la que se mojó, el hecho de que esto está mojado va a causar que la mesa se moje. Todo lo que está bajo tu cuidado natural y espiritual, si tú estás mojado con algo de valor eterno, se va a pasar y se va a cruzar a lo que estás cubriendo. Llega a tu trabajo, llega a tu casa, llega a todo lo que tú haces, porque tú no tienes que tener mucho para ser excelente. Ahí es donde fallamos. No tienes que hacer cosas grandes para ser excelente. Creo que la excelencia y la disciplina funciona bajo el principio de la mayordomía. En lo poco fuiste fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho. Ahora, lo peor que te puede pasar
pasar es que si has logrado algún tipo de éxito o algún tipo de resultado en tu vida, tú pienses que duplicar lo que hiciste ayer te va a dar los resultados de mañana. Y no funciona así. Porque tú tienes que seguir añadiéndole a tu vida. Tú tienes que seguir mejorando tu calidad de servicio al Señor. Tú tienes que seguir, te sirve como un fundamento, pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que su día es perfecto. Disciplínate y corre tu vida bajo el principio de la excelencia, de que tú puedes ir más allá de tus fuerzas, que tú puedes hacer. Es más, creo que fue Salomón quien dijo: todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de añadirle a lo que tú pones para Dios. Pero rígete por esa vida, rígete por esa disciplina, rígete por ese entendimiento de que Dios honra a los que le honran. Y cuando yo hago todas las cosas, mi llamado es hacerlas para la gloria de Dios. Cuando estás haciendo algo para Dios, vamos a ponerlo solamente desde el punto de vista espiritual. Cuando estás orando, cuando estás sirviendo en la iglesia, pregúntate siempre: ¿estará esto trayendo gloria a Dios? ¿Estará trayendo? ¿Se glorificará a Dios con lo que yo traigo, con lo que yo hago? Y eso te va a mantener todo el tiempo, mira, buscando ir más alto, buscando ir más grande, más hacia arriba. Porque todo crecimiento en tu vida requiere trabajo. Si tú quieres llegar, requiere trabajo. Si tú quieres hacer algo, entienda que no es simplemente, las personas que llegaron a donde llegaron no llegaron por el cuento. Cuando yo me di cuenta cuántos libros semanales se lee mi padre espiritual, yo dije: no, con razón. Eso es una máquina de estar constantemente alimentándose y alimentándose. Con razón, cuando abre su boca, con razón puede predicar 8 veces a la semana. Si su conexión con Dios y su conexión con su don, con lo que está haciendo, es de tal grado de que, como decía el salmista, rebosa dentro de mí la palabra de Dios, y mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Cuando algo rebosa en ti, tú lo puedes sacar así. No tienes ni que esperar a que alguien te diga hazlo, porque ya tú estás preparado. Por eso es que Pablo le enseñaba a Timoteo: Timoteo, está listo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no vivimos de preparación, nosotros vivimos de demanda. Hoy voy a ver por aquí me están oyendo. Vivimos de demanda y no de preparación. Esperamos a que alguien nos diga te toca, para entonces prepararnos. Pero lo que Dios quiere es que tú vivas una vida preparada, para que cuando te toque, tú estás listo, a tiempo, fuera de tiempo, estás preparado y Dios puede llenar tu boca. Antes decían: abre tu boca que yo la llenaré, para excusar la falta de preparación. No, pero el que puede abrir su boca y tener la boca llena fue el que vivió una vida preparada para abrir su boca y proclamar la palabra de Dios. Aleluya. Desarrolla tu gracia. Desarrolla tu pasión en tu trabajo secular. Desarrolla tu vida. Si dan seminarios de preparación, tómalos, especialmente si son de gratis. Aprovéchalos. Crece para que Dios pueda tomar lo que tú tienes y llevarte a lugares donde tú pensaste que nunca ibas a llegar. Y cuando tú te preparas de esa forma y tú haces crecer tu hombre interior, óyeme, tu potencial es ilimitado. Pero tienes que estar conectado a algo. Como dije al principio, si no estás conectado, no funciona. Por último, ¿cómo está tu conexión?
con la casa de Dios. Ya les expliqué montones de puntos acerca de tu conexión con Dios. Pero ahora, ¿cómo está tu conexión con la casa de Dios? Porque la Biblia está repleta de ejemplos y de principios donde dice: plantados en la casa de Jehová estaréis vigorosos y verdes. Es verdad que David decía: yo quiero estar junto a ti, mi alma tiene sed de ti, mi esto y mi lo otro. Pero cuando venía al final del día, ¿sabe lo que decía David? Una cosa he demandado de Jehová, y esa buscaré: estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Allá en el Salmo 23, maravilloso es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, no quiero que nadie me falte, nada me falte. Pero el final dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, hay una conexión con la casa de Dios que trae bendición a tu vida. Que trae bendición a tu vida. Y la competencia que tiene Dios, en cierto sentido, es con todas las cosas que están a tu alrededor, que quieren alar tu tiempo, quieren alar tu atención y quieren robarte de la prioridad que tú te debes poner en las cosas espirituales. Creo que fue Joaquín que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todo lo demás será dado ¿por qué? Por añadidura. Tú tienes que estar conectado. Tú tienes que estar conectado. O sea, la casa de Dios no puede ser lo último de tu prioridad. Tiene que ser lo primero. Entonces, la competencia que tiene la casa de Dios y que tiene Dios por tu atención y tu tiempo no debería ser. El resto de las cosas deben competir. Y yo quiero que usted sepa algo. Y amamos a todos los que se conectan de otros lugares, de otros países. Todo eso está maravilloso. Cuando usted no puede venir porque está enfermo, pues está trabajando, está de vacaciones, la iglesia virtual está ahí para que usted se conecte. Pero verme por Facebook no es ser pastoreado por mí. No lo es. No, yo lo veo por internet. Sí. Entonces, lo que uno usa como una herramienta para evangelizar o para alcanzar al que normalmente no viene a nuestra iglesia, se convierte en una herramienta o en una razón o una excusa para mantener a los que se supone que estén en la casa y se quedaron en su casa. Come on now, somebody say amen, o diga algo. Es la misma lucha que tenemos nosotros en el liderazgo con los pastores, que quieren iglesias grandes, que quieren que crezcan, que quieren prosperidad, que quieren esto, y llevan años sin ir a una convención. No se paran delante del hombre de Dios para que le imponga mano, le tire una corrección o algo. Porque, no, yo lo veo por internet. Después de todo, lo transmiten por internet y no me cuesta nada, me sale de gratis. No tengo que pagar hotel, no tengo que pagar pasaje, no tengo que dar ofrenda. Porque la gráfica de la ofrenda la ponemos en todas las transmisiones. Pregúnteme en 2 años cuántas ofrendas han entrado por Facebook. Nos engañamos a nosotros mismos porque la queremos fácil. Queremos vida de reyes, pero no vivimos como reyes, vivimos como esclavos. Alguien dígame o diga algo. No todo puede ser testimonio, a veces hay que exhortar. Entonces no todo, tú sabes lo que es el único país del mundo donde tiene un welcome, como es un back to church day, que fue el domingo pasado. Yo nunca en mi vida lo he dicho. Pero el único país en el mundo que tiene un back to church. Porque la idea entre todos estos pastores es que en el verano la gente no va a la iglesia. Entonces lo que hacen ellos, ¿saben lo que hacen? Cogen un sabático de 1 mes en el verano, los pastores también. Y se desaparecen por 1 mes. Pero como la gente no va y tienen tanta plata que pueden pagar todos los gastos de la iglesia sin ningún problema, mantienen los 3 gatos que se aparecen y al final del verano, cuando van a empezar la escuela, le hacen una gran fiesta, Back to Church Sunday. Si Cristo llega entre julio y agosto, it's going to be Back to Hell Sunday. ¿Sabe lo que es eso? Que tenemos que acomodarle la mala crianza a la gente
Y yo no me opongo a la vacación, no me opongo a que usted disfrute, se lo merece porque trabaja mucho. Pero usted no puede abandonar la casa del Señor simplemente porque es verano, o porque es diciembre, o porque es noviembre. ¿Sabes cuántos años mi esposa y mi familia y yo nos tuvimos, y muchos líderes aquí nos tuvimos que comer un cable? Especialmente 3 meses en el verano y 2 meses en el invierno. 5 meses. Que yo no sé ni cómo sobrevivimos, porque eso fue lo que hicimos, sobrevivir. Poniendo todo en riesgo. ¿Ah? Todo en riesgo. Para después escuchar, ay, le extrañamos. Ay, qué lindo mi pastorcito, le extrañamos tanto. En el próximo llamado pase y arrepiéntase, por favor. No pierdas tu conexión con la casa de Dios. La tecnología es buena, pero esa no es la conexión. Si no tienes otra, úsala, porque para eso la tenemos disponible. Pero regresa a la casa de Dios. Jesús se iba con sus 12 discípulos, escúcheme bien, y evangelizaba toda la región. Pero cuando ya estaba en tierra de él, en su pueblo, en su lugar de vivienda, él no iba solo a la iglesia. Se llevaba a los 12 predicadores que tenía, que echaban fuera demonios, a que se sentaran a escuchar la palabra de un pastor que eventualmente iba a crucificar a Jesús. Y ahí estaba, a la hora de la oración, ahí estaba Jesús orando con sus discípulos en la iglesia. Nunca perdió su conexión. ¿Sabes por qué Pedro y Juan pudieron sanar al cojo de la Hermosa? Porque iban a la iglesia. Porque tenían su conexión. Es verdad que la iglesia donde iban no tenía poder. Eran más los enfermos que estaban adentro que los que estaban afuera. Pero ellos iban. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que su líder le enseñó. Fue lo que su líder le enseñó. ¿Y qué hicieron ellos? Si adentro no hay poder, lo traemos nosotros. Oro y plata no tengo, pero de lo que tengo, eso te voy a dar. Mantén tu conexión con la casa de Dios. El salmo dice, bienaventurado el hombre que fuera traído a la casa de Dios, porque él comerá, se saciará del bien de ella. Mantén esa conexión. Porque ese es tu lugar. Ese es tu lugar de ser edificado. Es el lugar donde más fácil tú vas a adorar. Donde más fácil tú vas a orar. Donde más fácil tú vas a escuchar y recibir la palabra. Porque de otra manera tendrías que hacerlo solo o sola. Pero aquí hay un ambiente. En la casa del Señor hay una palabra. En la casa del Señor hay un hombre de Dios. Y Crónicas 20:20 dice: escuchar a Jehová y estaréis seguros, pero escuchar a sus profetas y prosperarás. Mi deseo es que tú prosperes en todas las áreas. Por eso yo amo a mi iglesia. Yo sirvo en mi iglesia. Yo estoy en mi iglesia. Yo diezmo y ofrendo en mi iglesia. Porque ese es mi lugar. Corintios dice, y ya casi concluyo, pero esto es muy importante. Corintios dice lo siguiente. Dice, tendremos muchos ayos en Cristo, pero no tendremos muchos padres. Cuando Pablo le dijo eso a la iglesia en Corinto, le estaba estresando la importancia de la iglesia local. De la iglesia local. Y hoy en día tenemos la facilidad de que podemos escuchar tanta gente y recibir de tanta gente. Y eso está maravilloso y eso está bonito. Yo de vez en cuando oigo otros predicadores, pero al final del día mi alimento viene de uno, Nahum Rosario. Porque ese no es mi ayo. Ese es el que me contestó el teléfono cuando mi hijo se iba a morir. Ese fue el que me dijo, confía en mi fe, que cuando tú no tienes fe, yo voy a tener fe por ti. Ese fue. Y muchas veces el enemigo trata de traer una desconexión, porque a mí me han tratado de sacar de Maranata miles de veces. ¿Miles? Una, no dos, miles. Pero mire,
uno sabe que al final del día hay muchos hallos, pero hay una conexión. Y como yo le decía a alguien, no recuerdo cuándo fue, pero en estos días yo le decía a alguien, tú no puedes tirar a la basura toda la bendición que Dios te ha dado por un lugar o por un hombre porque no te gusta una cosa. Imagínese usted si usted abandonara su trabajo que suple a su casa porque a usted no le gusta una cosa de ese trabajo o dos cosas de ese trabajo. Yo le decía a mi cuñada que trabaja para Chase, JP Morgan Chase, y ella trabaja en uno de los edificios más altos de todo Chicago, en el downtown. Pero le tocó por mucho tiempo que su oficina estaba, creo que a Marce le pasó lo mismo, en el sótano. Y ese edificio es tan y tan grande que la estación del tren de CTA, del Chicago Transit, corre por debajo del edificio. Y ahí ella, sin ventana, en los meses de invierno, tú sabes que tú llegas a tu trabajo y está oscuro y sales de él y está oscuro. Y no hay ventana afuera, ni nada. Y ella estaba como que, yo quiero renunciar, yo me quiero ir. Yo siempre le decía, Soraima, aguántate. Porque lo que te alimenta hoy, tú no puedes tirarlo a la basura porque no te gusta el hecho de que no tienes ventana. Y así tú tienes que vivir tu vida. Pablo decía, hey, a nadie conozco según la carne, y si al mismo Cristo conociera, pretendo no conocerlo así. Con tal de poder, mire, recibir de él. Fue el único apóstol que no lo conoció en vida. Solamente tuvo una revelación, una aparición de él. Y sin embargo fue uno de los más poderosos porque recibió una revelación grande de parte de él. Pedro, Juan. De Juan no sabemos mucho. ¿Sabes por qué? Porque la noche o el día o la noche antes de que mientras Jesús estaba crucificado, esto fue lo que Jesús le dijo a Juan: cuida de ella, señalando a María. ¿Sabes por qué no sabemos mucho de Juan, de iglesia y de apostolado y de grandes cosas, solamente sus cartas? Porque vivió toda su vida obedeciendo eso, cuidando a María. Porque a pesar de que Jesús sabía que esa no era su madre, él honró el hecho de que fue el vehículo que la trajo o lo trajo a este mundo. Ya conmigo, honra. Digo otra vez, honra. Esa honra bendice tu vida espiritual. Esa honra bendice tu matrimonio. Esa honra bendice tus finanzas. Por eso tú puedes ver cómo la prosperidad viene. Alguien vino donde mí esta semana y me dijo: pastor, quiero darle esta ofrenda. Y yo le dije: no, yo no quiero esa ofrenda, yo quiero sembrar eso de vuelta para usted. Y esa persona me dice: no, usted no sabe el gozo que me da a mí. Lo que yo recibo cada vez que yo le doy algo a usted, Dios me tiene algo en los próximos días. Entender ese principio bendice. Yo no codicio nada de nadie porque mire, hasta aquí Dios me ha suplido. Pero es un principio espiritual. Por eso el primero en mi lista es mi padre espiritual. Toda la semana, pam, su ofrenda. Él no necesita mi dinero. Quien lo necesita soy yo. Yo soy quien necesito dar, porque necesito recibir. Y ese principio me ha bendecido a mí. Me ha bendecido a mí. Y ese es el principio, o los principios que yo quiero que lo bendigan a usted. Su conexión espiritual desata éxito en todas las áreas de tu vida. No te desconectes. Diga conmigo: no me voy a desconectar. Y otra vez: no me voy a desconectar. Y las personas que nos visitan, usted tiene que encontrar un lugar, si usted quiere servir al Señor, donde usted pueda conectarse con una iglesia y con un hombre de Dios. Puede ser que sea esta, como puede ser que sea otra. Pero la bendición de ser parte de la comunidad de cristianos es ser parte de ella, es conectarte con alguien. No tener la costumbre tampoco de que un domingo voy a esto, un domingo voy a aquella. No, eso no bendice a nadie. Lo que bendice es que tú te conectes a un lugar. Así que conéctate. Conéctate. Amén.